Uno, dos, uno, dos, tres, probando. Uno, uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. Ahora sí, ahora sí estamos entrando en la transmisión. Gracias a Dios, gracias al Señor. Gracias al Señor que nos permite entrar hoy en nuestra segunda transmisión. Me gustaría saber si me están escuchando. Dios les bendiga. Muy buenas noches a todos los que están en este momento escuchándonos por medio de esta red que nos facilita el poder comunicarnos eh, traspasando las fronteras, tanto de ciudades, de estados, de nuestra nación, como también de los diferentes países donde se encuentra la diáspora venezolana. Gracias al Señor que estamos nuevamente aquí. Tuvimos hoy nuevamente algunos percances para iniciar la transmisión, pero ya estamos aquí. Vamos a esperar unos minutos más mientras se incorporan otros hermanos. Así que vamos a tomar unos minutos para ello. Vamos a tomar unos 3 4 minutos para eso. Gracias por estar aquí, hermano. Dios me les bendiga. En breve nos escuchamos, nos vemos.
Muy bien, nuevamente Dios les bendiga, estimados hermanos. Gracias al Señor que nos ha permitido nuevamente estar aquí con ustedes. Así que esperamos que esta transmisión de hoy pueda ser igualmente de bendición y de edificación para todos. Me disculpo por el retardo, pero bueno, estamos dominando lo que es esta plataforma de Facebook Live. Así que bueno, esperamos en las próximas estar mucho mejor preparados para hacerlo. Quiero comenzar la exposición, que ustedes puedan ver mi rostro, pero aún no, como les digo, no he dominado la plataforma, así que necesito compartir la pantalla de una vez, porque luego no encuentro el modo de poder hacerlo. Así que bueno, vamos a dar inicio a nuestra videoconferencia de hoy y bueno, como es acostumbrado para nosotros los que creemos en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo, pues siempre acostumbramos comenzar nuestras actividades con una oración. Así que vamos a orar al Señor. Vamos a poner esta actividad en sus manos, confiando en que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bajo su voluntad y Él se encargará de hacer todo lo demás. Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias por esta nueva oportunidad de compartir con mis hermanos mediante este medio, esta plataforma, Señor, que tú has preparado para permitir que este conocimiento pueda divulgarse al mayor número de personas y sumarse, Señor, a lo que ya otros están haciendo, como José Ángel Hernández, como José Manuel Pérez en su momento, como nuestra hermana Ana Sanz, como el pastor Jaime Botello, el pastor Orlando Anzola y muchos otros que están haciendo un gran esfuerzo, Señor, para lograr que los venezolanos podamos recuperar nuestra memoria profética y no solamente eso, encontremos en esa memoria nuestra guía para entender lo que pasó, para entender lo que está pasando, para entender lo que está por pasar y mucho más importante, para entender cuál es el rol que nos corresponde a nosotros, que es el principal objetivo de este esfuerzo de mi parte, Señor. Así que invocamos tu presencia no porque creamos que tú no estés. En realidad la invocamos, Señor, porque queremos que nos las hagas sentir de un modo especial, tanto a mí que voy a hacer la exposición como a todos los hermanos que van a escucharnos en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego, mi Dios. Amén, amén. Muy bien, hermanos, aquí estamos entonces para tener una nueva oportunidad de compartir entre nosotros esta parte del conocimiento de el Señor para nuestra nación. La semana pasada hablamos de la brújula del marco profético venezolano. Y anunciamos que el tema para hoy sería el mapa temático del marco profético venezolano. Por allí leo que una hermana me dice que no me está oyendo. Me gustaría saber si todos me están escuchando, por favor. Si hay alguno que no me esté escuchando, por favor si puede mencionarlo para eh, tratar de resolverlo. Mis ayudantes aquí en casa, por favor confírmenme. Ok, sí. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Como lo mencioné,
lo que vamos a hacer hoy es hablar sobre, exponer sobre lo que es el mapa temático del marco profético venezolano. Una de las ventajas de hacer un estudio comparativo del marco profético o del conjunto de profecías que configuran el marco profético venezolano es que podemos encontrar cuáles son los temas principales de todo el conjunto. Porque si yo me meto en una sola, voy a encontrar los temas principales de ella. Si yo reviso dos, voy a encontrar los temas principales de, solamente esas dos profecías. Por favor, me escriben en los comentarios si alguno tiene dificultad con el, eh, el, el volumen, para estar allí pendiente de ese detalle. Eh, Aquí tengo todo el volumen, así que espero que todos puedan escuchar del mejor modo posible. Como les decía, la ventaja de poner el mayor número de profecías y especialmente lo que yo llamo las profecías troncales y las profecías ramales, la gran ventaja es que podemos descubrir cuáles son los temas que resaltan en cada una de esas profecías. Y de eso es precisamente que voy a hablar hoy. Y vamos a tocar no solamente a exponer cuáles son esos temas, sino por qué razón debe interesarnos nosotros conocer esos temas. Y de hecho, al final, nuestra oración la vamos a basar sobre precisamente el mapa temático del marco profético venezolano. Muy bien, vamos entonces a revisar el contenido que vamos a exponer hoy. En primer lugar, vamos a hablar de, una vez más, vamos a tomar siempre al inicio lo que yo llamo una historia de esperanza, y quiero hoy usar una de ellas que me parece bien importante por la fecha. Ya lo van a saber por qué estoy hablando de la importancia de hacer ese recuento de una historia de esperanza en esta fecha. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer es recordar los objetivos de esta investigación para que lo tengamos bien presente, porque creo que es bueno los recordatorios. Yo tenía preparado para este año un calendario profético que no tiene que ver nada con que ahí haya profecía de cuán bien le va a ir a usted, sino que lo que quiero eh, hablar o decir con lo del calendario profético es que pongamos las fechas en las que se dieron las diferentes profecías y las recordemos, porque al recordar esas fechas nos ayuda a mantener la memoria. Recuerden que el énfasis en mantener la memoria está porque en la profecía del el examen histórico, en esa profecía, un momento que estamos tratando de arreglar aquí el tema del volumen. Ok, en esa profecía del examen histórico se nos decía que la mayor parte de los que habían escuchado las profecías del marco profético la iban a olvidar. Y ese es el énfasis que muchos estamos haciendo en que las recordemos, que las tengamos ahí en memoria. Así que tener un calendario profético no es para otra cosa, no tiene nada de mística, es sencillamente un ejercicio, así como tenemos las efemérides de la nación, donde celebramos la batalla de Carabobo, el nacimiento de Simón Bolívar, toda esa fecha, tengamos nosotros también las fechas en las que se dieron las profecías del marco profético venezolano. Muy bien, entonces vamos a recordar los objetivos de esta investigación, luego vamos a recordar, simplemente mencionar los examinadores bíblicos para que tomemos en cuenta que estas profecías han pasado por un proceso de examinación para poder validarse y hablarlas aquí.
Luego vamos a volver sobre el tema de las cartas de navegación. Saben que el MAP es el marco profético venezolano. Las cartas de navegación interconectadas, como esa conexión entre ellas es la que nos ayuda a tener una idea más clara de lo que Dios quiere para nuestra nación. Luego vamos a entrar en sí en el tema de hoy, que son los temas cardinales. La semana pasada vimos fue los puntos cardinales y eso los iremos este, repasando en las próximas videoconferencias, porque son conceptos que hay que enfatizar para que se memoricen. Bueno, vamos a hablar entonces de los temas cardinales del marco profético venezolano y vamos a terminar, como lo vamos a hacer en cada una de las videoconferencias, intercediendo, pero proféticamente. Eso significa no que vamos a comenzar a declarar cosas, sino que vamos a dirigir nuestra intercesión a esas áreas especiales en las que tenemos que enfocarnos para lo que el Señor quiere hacer con nosotros en lo sucesivo. Muy bien, vamos a ver la historia de esperanza de hoy. Esta historia de esperanza de hoy se centra en lo que deberíamos estar celebrando nosotros de algún modo en este mes de septiembre, que es la revelación de yo creo que fueron las cuatro profecías de las cinco que se dieron en el año 1988. La primera fue la profecía de la Plata Banda, la segunda la profecía del remanente, que fue nuestra historia de esperanza de la videoconferencia pasada, y luego está la profecía de la resurrección de Venezuela y la persecución de la iglesia de Silvilio Pera. Así que hoy vamos a leer la profecía de la Plata Banda. El pastor Ángel Hernández recibe esta profecía y este es el modo en que él relata su experiencia. Nuestro hermano Ángel Hernández, Dios lo puso en un púlpito, en un lugar donde se estaba realizando una actividad de pastores. Se encontraba lleno de ministros aquel lugar. El edificio era de Plata Banda, muy bien hecho, estaba muy bien hecho. Se enfatiza ese detalle en la visión. Estando parado en ese lugar, comienza a decir: siervos de Dios, ministros del altar, Jehová ha dicho que nos ha pesado y nos ha hallado faltos, y que volvamos a Él en arrepentimiento y conversión de nuevo. Hablando Él estas cosas, los ministros conversaban los unos a los otros sin prestar atención a las palabras del varón de Dios. Además de esto, observó que se encontraban bien vestidos, bien trajeados, y Él les decía: busquemos a Jehová, porque las cosas que vienen sobre este país son muy terribles, y Él nos está entregando en nuestras manos a Venezuela. Pero ellos no escuchaban. Él hablaba y hasta gritaba, llegando hasta angustiarse porque ellos ni siquiera veían para dónde él se encontraba. No había interés en escucharlo. De repente, sobre el techo, se escuchó un gran estruendo, semejante al de una bola de acero que impactó el techo del recinto donde estaban reunidos, causando este impacto una grieta mínima en la platabanda que iba de extremo a extremo. Ocurrido esto, Ángel levantó su mano derecha y les dijo: miren la primera señal de Jehová. Si ustedes no escuchan la voz de Dios, ¿cuántas más cosas podrán ver? Pero si oyen la voz de Dios, entonces sabrán que Dios está hablando. Entiendan que no es el hombre, es Jehová quien está hablando. Pero la condición de aquellos ministros seguía igual. Él, con mucho quebranto, les preguntaba: ¿por qué no me escuchan? ¿Por qué no creen? ¿Qué es lo que les pasa? La garganta me duele ya de tanto gritarles. Quiero decirles que Jehová ha dicho que le busquemos, porque sobre esta nación vienen cosas terribles. De nuevo, aquel techo es golpeado por esa bola invisible como de acero, haciéndose mucho más grande la grieta.
y levantando una vez más su mano les dice: miren que Jehová está mostrando su gloria. Si ustedes no hacen caso a la voz de Dios, ay de este país, ay de nosotros, ay de nuestros hijos, ay de nuestras esposas, ay de nuestras iglesias. Pero aún así tampoco le prestaron atención, porque los ministros continuaban conversando los unos con los otros como si no estuviesen oyendo a nadie. Ángel continuó en su llamado, al punto de gritar hasta no darle más su garganta. Cuando pensaba pronunciar su último grito, se oyó otro grito distinto al suyo. Era un grito de mujer que retumbaba en aquel salón. ¡Ay! Era semejante al de una mujer cuando está dando a luz. Y después de ese grito, se oye un tercer estruendo que cayó sobre el techo, haciéndolo desplomarse todo, cayendo sobre los ministros que estaban en el auditorio. Uno de los ministros se levantó y corriendo hacia el medio decía: Señor, no puede ser, ese techo no se pudo haber caído, no puede ser, no puede ser, eso estaba muy bien construido. Y siendo el pastor Ángel llevado por el Señor a su presencia, el Señor le pregunta: ¿qué es lo que tú has visto? Ángel le preguntó al Señor: Señor, ¿por qué ese ministro, en vez de correr o de clamar a ti, comenzó a objetar el porqué de la caída del techo? La respuesta del Señor no fue nada halagadora, por el contrario, fue una respuesta muy dura. Ángel, le dijo el Señor, todo obedece a que muchos de mis ministros se han envanecido. Tienen mucha confianza en esta nación, tienen mucha confianza en sus personalidades como ministros, tienen mucha confianza en sus sueldos, en sus proyectos y en sus grandes obras. Se han olvidado de mí y han puesto sus ojos en la moneda. Muy bien, aquí termina lo que es la descripción de esta profecía de la platabanda o los tres golpes, como también se le conoce, que recibió nuestro hermano Ángel Hernández en el año 1988. Significa que eso fue hace 37 años, si no estoy equivocado en las cuentas. Hace 37 años, más o menos por este mismo mes de septiembre, el Señor le habló a Ángel Hernández después de 8 años de haber hablado por medio de Carlos Jiménez en el año 1984 y también después de haber hablado en ese mismo año por nuestro hermano Fermín Cova con la profecía de la Danta Herida, sin decir que en el 83 había hablado por lo de los tres ayes con el evangelista Orlando Anzola y el manto rojo por el profeta Hernán Álvarez. Y en el 1963, como ya lo hemos mencionado, lo había hecho por primera vez, o por lo menos la que se tiene documentada por el pastor Mariano Pérez. Muy bien, quiero dejar esto como un recordatorio. Esto también está en nuestra página web, donde ustedes pueden encontrarla, y estamos trabajando para dejarles a ustedes también un documento donde puedan repasar continuamente estas profecías. Debo decirles que precisamente este conjunto de profecías y esta junto a la del remanente de esperanza han sido una de las que más impactaron en mi vida para profundizar la investigación que he llevado a cabo, porque especialmente esta profecía hablaba de la fractura, no de la iglesia, no de un local cristiano, no de una denominación, estaba hablando de la fractura del país, de cómo el sistema democrático que hasta ese momento había existido en nuestro país se iba a derrumbar. Fíjense las palabras que se mencionan ahí, cómo se cayó esto que estaba bien construido, porque todos estaban confiados que eso nunca iba a ocurrir, pero ocurrió. Y allí surge el proyecto Esdras, que es el de recopilar las profecías del marco profético venezolano, pero no simplemente exponerlas,
sino estudiarlas comparativamente, históricamente, bíblicamente, teológicamente, ideológicamente, de tal manera que pudiéramos extraer todas las lecciones que ella tiene para nosotros, de tal manera que podamos comprender cuál es nuestra tarea en el proceso de restauración de nuestra patria. Eso, dentro del proyecto Esdras surge entonces la iniciativa que he llamado Protagonistas de la Nueva Venezuela. Es un modo adaptado, vamos a decirlo así, eh, de lo que es el remanente, el pequeño remanente en la profecía, el remanente de esperanza, porque es un modo de enfatizar el hecho de que ese remanente es protagonista, porque es el instrumento de Dios para construir a la nueva Venezuela, y como ya le he dicho en anteriores ocasiones, eh, no solo se entiende el pequeño remanente como un conjunto de intercesores, la oración está presente allí como lo vamos a ver más adelante, pero no es lo único que Dios quiere hacer con ese remanente, porque Venezuela va a requerir ser construida en diferentes áreas, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo educativo, y allí es donde veríamos la acción puesta en acción, precisamente como pasó con Nehemías. Nehemías pasó 4 meses orando, pero luego pasó unos cuantos años trabajando. Pasó 52 días levantando el muro, 5 meses le llevó el viaje hasta Jerusalén, desde Susa hasta Jerusalén. Así que lo que se ve es que la oración nos mueve a la acción y ella se mantiene mientras actuamos, pero debe ir las dos de la mano, la acción y la intercesión. Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a repasar lo que son los objetivos de nuestra investigación. Ya lo dijimos la semana pasada. Nuestro primer objetivo de esta investigación es despertar la conciencia profética nacional. ¿Qué significa despertar la conciencia profética nacional? Significa despertar a la realidad de que Dios ha hablado por medio de profecías a esta nación. Que esas profecías no fueron profecías inventadas, no fueron ideas inventadas por aquellos que dijeron que Dios les habló, sino que después de alrededor de 60 y tantos años, la historia, entre otras cosas, pero ella como el medio, la herramienta más fundamental para comprobarla, nos ha demostrado que sí eran palabras de Dios, que se han cumplido al pie de la letra, como lo demostramos la semana pasada. Así que despertar la conciencia es: Dios ha hablado, gran parte de lo que ha hablado se ha cumplido, más del 80% de la palabra profética se ha cumplido, solo queda un 20% por cumplirse. Así que por lógica uno debería decir, si se cumplió el 80%, entonces debemos esperar que el 20% también se cumpla. Somos un país bajo profecía, bajo cumplimiento profético, por lo cual el segundo objetivo es restaurar la memoria profética nacional, es decir, que conozcamos el expediente profético del país, que conozcamos el archivo profético, cada una de las profecías. En mi caso, yo he decantado, he destilado ese conjunto profético en lo que yo he llamado las profecías troncales y las profecías ramales. Y ya lo vamos a ver en el cuadro que vamos a repasar hoy, a qué me refiero con las profecías troncales y ramales. Pero junto a ellas hay unas ramitas, hay hojas proféticas que fueron confirmando lo que el Señor decía de un modo más abierto y más público. Y el tercer objetivo de esta investigación es el promover la conciencia protagonista constructora del cumplimiento de la profecía. Es decir, somos un país bajo profecía, pero por supuesto para Dios cumplir sus profecías tiene actores, tiene protagonistas, tiene extras, tiene un conjunto de personas que usa para bien. Algunos son malos, pero como dijo José a sus hermanos, a esos malos, en su intención destructiva, el Señor
encamina esos esfuerzos para que sirvan para sus propósitos, pero también hay actores buenos que están conscientes, como José, de lo que Dios quiere hacer y entonces ellos se encaminan hacia eso. A eso le llamo yo promover la conciencia protagonista. Todos los venezolanos somos protagonistas de la construcción de nuestra nación. No nos la van a venir a construir. No va a venir construida del cielo. No van a venir los ángeles. Yo creo que muchos ángeles ya están actuando y van a actuar en ese proceso, pero la mayor parte del proceso nos corresponde a nosotros. Cómo podemos nosotros verlo ilustrado en la experiencia de la reconstrucción de los muros y de Jerusalén en el tiempo de Nehemías. Para mí ese es el modelo que los venezolanos debemos estudiar de cómo el Señor quiere usarnos para restaurar nuestra nación. Así que estos son nuestros tres objetivos que lo vamos a estar continuamente recordando para que ustedes entiendan. De repente algunos han venido buscando ciertos conocimientos aquí que no los van a conseguir porque no forma parte del objetivo de esta investigación. Más bien, ustedes podrían, con esta base, podrían trabajar para investigar eso que ustedes de repente no encuentren y luego ustedes divulgarlo como yo lo estoy haciendo aquí para beneficio de muchos. Muy bien, lo siguiente que vamos a repasar, ya esto es repaso porque lo vimos la semana pasada, son los examinadores bíblicos que he utilizado para examinar cada una de las profecías que estamos estudiando aquí. El primero que mencionamos es el de cumplimiento exacto, que es el de Deuteronomio 18, es el principal. Es si un profeta habló y se cumplió, Dios habló por medio de él. Si habló y no se cumplió, Dios no habló. El efecto edificador, que es que toda profecía siempre tiende, inclusive cuando son de juicio, tienden a tener un propósito edificador, que levante a la persona, que construya a las personas que la reciben. El tercer examinador bíblico es el de la orientación clara, es decir, la profecía no confunde. A veces nos cuesta entenderlo nosotros por nuestra ignorancia, como nos pasó a nosotros, por ejemplo, con la profecía de la platabanda. Cuando uno no tiene conocimiento de las ideologías políticas, ni del mundo político, ni de la historia política de Venezuela, no entiende la profecía de la platabanda. Pero cuando usted se mete en la historia y se mete en los movimientos ideológicos políticos, entonces usted logra entender esa profecía. Por ejemplo, a mí me tocó leer el libro El Manifiesto Comunista. Creo que es el capítulo 3. En ese capítulo 3, si usted lee ese capítulo y lo compara con el lenguaje de la profecía de la platabanda, lo va a entender perfectamente a qué se refería el Señor cuando utilizó esa metáfora allí, porque la terminología es muy similar a la que se usa allí. Entonces nos ayuda a comprender lo que Dios está hablando en la profecía. Pero ellas fueron muy claras, las profecías venezolanas son demasiado claras. El otro examinador es el de la examinación posibilitada, es decir, que dé lugar a ser examinada, que su expositor no diga, bueno, eso es así y nadie tiene que venir a examinarla, ni a cuestionarla, ni a meterle principios bíblicos. Si un profeta dice eso, entonces de una vez no le creamos a su profecía, porque si el Señor nos manda a examinarlo todo en términos de la profecía, entonces ¿cómo no vamos a poder nosotros hacerlo? El siguiente examinadores bíblicos son la contextualización posibilitada, como aquellos que hicieron los profetas y estudiosos del Antiguo Testamento, como lo relata Pedro en el capítulo 1, versículo 10 al 12, que dice que ellos indagaron para ver cuándo es que el Mesías iba a manifestarse, y luego de hacer todos esos estudios encontraron que no era para el tiempo de ellos, sino para el tiempo, en el caso de Pablo, en el caso de Pedro y los apóstoles, en el tiempo de ellos. Es que la profecía pueda contextualizarse en un ambiente histórico X. Y el sexto examinador es el de la desautorización divina. Si se da una profecía y luego Dios levanta a un profeta diciendo que esa profecía no es cierta, ya le está desautorizando de una vez. Y de todo este conjunto profético no hay una sola profecía que haya desmentido a las otras. Así que ya por ahí tenemos confiabilidad. Y el séptimo examinador es el de la coherencia bíblica, como aquellas palabras que le dijo Isaías:
a los israelitas, les dijo, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a eso es que no les ha amanecido. Eso significaba, si contradicen la revelación bíblica, sencillamente son desechables. Y hasta ahora ninguna de las profecías que hemos estudiado en esta investigación contradice los principios bíblicos. Muy bien, eso es para repasar los 7 examinadores bíblicos que hemos usado para estudiar y certificar o validar cada una de las profecías. Repasemos entonces también las cartas de navegación, como la he denominado, usando la vida marítima como una metáfora para entender. Cartas de navegación, porque una carta de navegación marca una ruta hacia dónde ir, coordenadas y todo lo demás que debe hacerse, está allí en esa carta de navegación. En estas profecías el Señor nos dio esa carta de navegación, nos indicó hacia dónde iban los hechos, los acontecimientos, inclusive nos dejó detalles para que nosotros entendiéramos cuál era nuestra parte, y lamentablemente no la entendimos completamente. Muy bien, aquí ustedes están viendo el cuadro completo, las letricas son muy pequeñas, así que las vamos a ir acercando, pero eso es para que ustedes vean el cuadro completo. Aquí explico lo que es la profecía ramal y lo que es la profecía troncal. Así como un tronco sostiene las ramas, el follaje, y a su vez es el que conecta la raíz con el resto del árbol, una profecía troncal es aquella que extiende un espacio de tiempo bastante amplio, donde otras profecías dan más detalles de ella. Es como la profecía de las 70 semanas de Daniel. Es una profecía simple cuando uno la lee. Es como una línea de tiempo. Para entender cada parte de ella, entonces hay que buscar en el resto de la Biblia, en Apocalipsis, en Ezequiel, por aquí, por allá, en los otros capítulos, en la otra profecía de Daniel. Esas son las profecías ramales. Así que ese más o menos para explicar la idea de lo troncal y de lo ramal en las profecías. Eso que ustedes ven ahí es una línea de tiempo, que el marco profético venezolano presentó completo. La profecía más troncal, es decir, la que extendió más la línea de tiempo, es la profecía que hemos denominado el futuro político de Venezuela. Allí la están viendo. Esa profecía es la del pastor Mariano Pérez, que se la dio el Señor en el año 1963. En esa profecía se hablaba de lo que eran los periodos, 8 periodos de gobierno. Iba desde Leoni hasta el periodo del expresidente Chávez, aunque en su profecía esa última parte no aparecía una persona con un nombre específico, sino que se usaba una metáfora, el árbol, el hacha que lo cortaba longitudinalmente, y la mancha roja que caía sobre la silla. Ya nosotros, por ser esa profecía pasada, ya sabemos a qué se refería la mancha roja, pero fíjese, esa profecía es la más troncal porque establece creo que un poco más del 90% de esa línea de tiempo. Entonces esa fue la primera de las profecías dada en el año 1963. Luego, en el año 1983, en ese año tuvimos 2 profecías. Una de ellas, la profecía Los Tres Ayes, del evangelista Orlando Anzola. En esa profecía, fíjese, es una profecía ramal. ¿Por qué? Porque es una profecía que viene a dar más detalles que no dio la profecía de Mariano Pérez. Aquí se está hablando, y uno puede entenderlo así cuando mira la parte histórica, que está indicando cuáles eran las cosas que iban a preparar las situaciones para que apareciera la mancha roja en el 8º periodo del que hablaba el Señor por medio de la profecía de Mariano Pérez. Esa profecía fue dada en el año 83, en enero del 83, y los que tienen un poquito de memoria histórica saben que luego en febrero de ese mismo año, 1983, ocurrió el Viernes Negro, y desde entonces nuestra economía
ha estado muy voluble y especialmente del 2013 para acá cayó totalmente con algunos leves recuperaciones, pero no se ha reparado totalmente. Ayer veía un video de un economista precisamente analizando ese periodo, de repente lo comparto por allí en las páginas y en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan también ir acumulando mayor información que les permita ver cómo el Señor realmente nos estaba anunciando las cosas que para nosotros en este momento son pasados o estamos sufriendo los efectos. También en ese año se dio la profecía del manto rojo. El manto rojo es la profecía, la segunda profecía más troncal de todas, por lo menos las 16 que yo tengo recopiladas aquí. En esa profecía también se describen los 8 periodos de gobierno, solo que en esa profecía no aparece la parte que corresponde al periodo de Rafael Caldera, sino que llega hasta Carlos Andrés cuando explota la crisis y da más detalles, porque en esa profecía uno puede encontrar el elemento económico, uno puede encontrar el elemento político, puede encontrar el elemento militar allí presentado, o sea que va dando, aporta más detalles que la profecía, el futuro profético. En ese periodo también se da en el año 1984 lo que se conoció en su momento como la profecía de la persecución de la iglesia, pero que bajo esta investigación uno encuentra que el tema central no es la persecución de la iglesia. Eso era como para nosotros alertarnos, para darnos cuenta, pero en realidad el conjunto de esa profecía es que se impondría sobre Venezuela un sistema comunista. Esa fue la profecía de Carlos Jiménez y como consecuencia dentro de ese régimen se daría una persecución a la iglesia. En ese mismo año 1984 el Señor habla a Fermín Cova una profecía que se llama la Dante herida. En esa profecía él habla o describe cómo se levantaría el esoterismo, el espiritismo en el país, cobraría un auge como nunca antes lo habíamos visto, se daría una división en el ámbito militar e igualmente insiste en lo de los tres ayes, el manto rojo, el tema económico con corrupción en el país. De hecho, la danta herida es que en vez de verse el mapa de Venezuela, la danta representaba ese mapa y estaba aullando o diciendo ayes, adolorida por todo lo que estaba sufriendo la nación. Bueno, como lo hicimos al principio con la historia de Esperanza, llegamos al año 1988. Fíjese que desde la primera profecía del futuro político en el 63 a la del 83 pasaron 20 años. Es probable que Dios haya hablado en ese tiempo, pero no se han encontrado profecías de ese tiempo. Hay una hermana, creo que es Pastorita, que es su nombre, que conseguí por allí unos datos que ella escribió en un cuaderno y los subieron en una página, pero no los incluyo en mi investigación porque no he hallado la forma de validarlo, no he hallado la forma de certificarlo porque no quiero colocar aquí o basarme en una suposición. Pero al parecer eso está por allí. Pero fíjese cómo en el año 83 ya el Señor habló, como lo dije, entre el 83 y 84 con esa profecía. Luego de 4 años, del 83 al 88, hay 9 profecías. Imagínense la intensidad con la que el Señor comenzó a hablarle al país y especialmente a su iglesia. Parece que se comenzó a intensificar, parece como que llegando, acercándose el periodo de la mancha roja, de algún modo el Señor estaba alentando, estaba tratando de despertarlo, pero no le captamos la seña. Así que en el año 1988, que es el año con más profecía, sin incluir las hojitas o las pequeñas ramas, porque cada una de ellas o varias de ellas tienen algunas ramitas de hermanos. Yo conozco, por ejemplo, un hermano que en ese mismo mes de septiembre, en Acarigua, un ancianito, estoy buscando la manera porque ya partió con el Señor, de ver si puedo acceder a su escrito, si él lo dejó por escrito, porque yo soy testigo de que él dio esa profecía en ese año 1988, más o menos por este tiempo también. Lo cierto es que
Este es el año con más profecías dadas por el Señor allí. La primera que tenemos aquí es la de la Platabanda por nuestro hermano pastor Ángel Hernández. En ese momento él estaba pastoreando en la sierra de allá de Falcón. Luego el remanente de esperanza que la leímos la semana pasada, también el pastor Ángel Hernández. La resurrección de Venezuela del pastor Silvilio Pérez, que se dio simultáneamente con la de Ángel Hernández. La persecución de la iglesia, que esta sí es una profecía exclusivamente con el tema de persecución de la iglesia, donde se veían iglesias cerradas, donde se veían pastores y hermanos encarcelados, algunos de ellos muertos, en fin, ese es el contenido de esa profecía. También se da la profecía del nacimiento de la Nueva Venezuela, que se dio en el antiguo Instituto Bíblico, hoy CEPAP, por medio de dos estudiantes. Una de las profecías más curiosas, pero que por ser curiosa ayuda a entender esas cosas del Señor que hace como para retar nuestra fe, porque algunos han dudado por eso. Porque cómo es posible que se va a dar una visión, primero una parte la ve una y después otra ve otra parte. Bueno, esas son cosas del Señor, Él lo hace posible. Lo cierto es que Gina Sobrino y Pastora Chirino, en este caso Pastora ya estaba en la presencia del Señor en ese año, en medio precisamente de una manifestación espiritual donde había ido Ángel Hernández a hablarle a los estudiantes sobre lo que el Señor le había mostrado. Se manifiesta el Señor y ellas dos tienen esta visión, y esa visión, como vamos a ver, se ha ido cumpliendo tal cual como ellas la vieron allí. Y en el año 1993 se dio la profecía del examen histórico, que es una profecía un poco más amplia que las anteriores. Entre las ramales, perdón, entre las troncales y las ramales, este es como término medio, es la rama que está más larga, porque ella también habla de periodo. Un elemento dentro de toda la profecía es el tiempo. Parece que Dios nos estuvo hablando del tiempo, de los tiempos, pero tampoco nosotros captamos eso, porque son tres tiempos que se ven en esa profecía, que abarcan el periodo de gobierno de Carlos Andrés Pérez, que sería esta parte que corresponde aquí, 1988 al 93, que forma parte de la profecía de Mariano Pérez y del manto rojo, hasta el periodo de Chávez. Por supuesto, ahí no aparece Velázquez, porque él apenas fue muy poco del tiempo para terminar el periodo de Carlos Andrés. Pero sí aparece el periodo de Pérez, el de Caldera y el de Chávez, cuando habla del movimiento guzmanera, del movimiento bolivariano. Se levantaría un movimiento bolivariano en el país que trataría volver a los valores del bolivarianismo y todo eso. Bueno, ya nosotros más o menos tenemos una idea de cómo eso se hizo en la práctica. Y luego, en el año 1998, otra cosa que ya les mencionaba la vez pasada es que la mayoría de las profecías se dieron en años electorales. Si volvemos aquí al 1963, ese era año electoral, en ese año ganó Raúl León. Y cuando la profecía se dio, León ni siquiera se tenía como candidato en ese entonces por el Partido Acción Democrática. Fíjese, el año 1983 era el año final del periodo de Luis Herrera, así que en ese año también se dieron profecías. El año 88 era el periodo final de Lucinchi, y el Señor habló también allí en ese año eleccionario. Luego, en el año 1993, ese también era año eleccionario, que fue donde ganó Caldera. Y nuevamente en el 1988 el Señor habla por medio de la profecía de la zarza. Aquí es donde entra José Ángel Hernández con la primera profecía. Él ya venía desde el 88 en el movimiento de intercesión por Venezuela con Ángel Hernández y José Manuel Pérez, haciendo un recorrido por todo el país, sensibilizando, despertando la conciencia profética en la nación. Así que les reconocemos ese gran esfuerzo que ellos hicieron en muchas ocasiones con recursos propios, bajo situaciones bastante limitantes, pero ellos llevaron a cabo la parte que les correspondió a ellos. En el año 2010, el Señor da a la profeta Ana San la profecía del lagar de Dios, que es
una confirmación de la profecía de la zarza, pero que reflexionando, ahora que estamos dando estas videoconferencias, entiendo la profecía de la zarza fue una profecía que hablaba del juicio de Dios sobre el liderazgo político, económico, religioso, educativo, militar de Venezuela previo a la Mancha Roja. Pero la profecía El Lagar de Dios es una profecía que habla de que después de la Mancha Roja el Señor también seguiría llevando a cabo un juicio sobre el liderazgo político. Lo que se puede entender, inferir de esas dos profecías es que una de las áreas que Dios más está interesado en depurar en el país es al liderazgo en todos los ámbitos, no solamente en el político, porque miramos solamente lo político, pero también en lo económico, en lo religioso. Necesitamos una depuración, una purificación del liderazgo venezolano en todos los ámbitos, y que estas dos profecías nos ayudan a verlo de ese modo. En el año 2012 se dio la profecía del avivamiento de la Venezuela, que ella entra en lo que es el conjunto de profecías de esperanza, donde está el remanente de esperanza, donde está el examen histórico. Esta profecía tiene que ver con eso, con la esperanza. Y en el año 2012, finales del 2012, por medio de José Manuel Pérez, de su primera profecía dentro de este marco, aunque él tenía ya otras profecías. Es la profecía del que yo llamo el león herido, que se refiere a la muerte de Hugo Chávez Frías y todo lo que vendría a raíz de eso. Y luego la profecía del cachorro de león en el 2013, que también igual hablaría del periodo actual, el periodo de gobierno que nosotros estamos viviendo. Yo les he dicho que hay alrededor de 2 o 3 profecías más que están consideradas para ser incluidas en esta parte, pero no he podido acceder a los documentos más cercanos del profeta o del pastor que vio dicha profecía para poder incluirlas aquí, porque están por allí en páginas web, o las he escuchado de otros, pero yo quisiera tenerlas directamente de quienes las recibieron porque están vivos, y de ese modo darle más validez a esta investigación. Muy bien, entonces fíjense, esta es la carta de navegación. Cuando vemos todo ese conjunto, sin meter, como les dije, las ramitas y las hojas, que tienen muchas de ellas, que haría más voluminoso el expediente o el archivo profético venezolano, uno puede construir un marco. Es lo que le llamo el marco. Uno puede construir una línea, puede pensar cuál es el plan, el programa profético del Señor para Venezuela. Entonces nos permite verlo en lo siguiente. Resumiendo todo eso que ustedes ven allí, ese programa profético se resume en dos etapas, básicamente 2 etapas. Una primera etapa que, aunque la profecía se dio en el 1963, cuando se estudia la parte histórica de la Venezuela posterior a Gómez y la transición que hubo allí, cuando comienza la Venezuela democrática en el año 1948, que lamentablemente fallida en ese momento por el golpe de Estado que se le da allí a Rómulo Gallego, pero la ubico a partir de allí por cuando estudiamos la historia. Así que esa primera etapa es una etapa de crisis y de juicio. Es parte de la investigación que todavía está en proceso de estudio, porque ¿qué es crisis y qué es juicio? ¿Para quién es el juicio y para quién es la crisis? Porque a veces mezclamos las dos cosas. A veces está muy claro que hay un juicio para la iglesia, no necesariamente para Venezuela, y está muy claro que hay una crisis para Venezuela que se avecinaba por ciertos factores políticos y sociales que se venían dando, luchas que se venían dando, que terminaron colisionando en la Mancha Roja y todo lo que estamos viviendo nosotros hasta acá. Lo cierto es que en esa primera etapa de crisis y juicio hay por lo menos 6 áreas que iban a ser impactadas, como lo ilustraba la profecía de la Platabanda: el área política, el área económica, el área religiosa, el área militar, el área cultural y el área jurídica. Ustedes que viven en Venezuela y han visto todo lo que han visto, ustedes son la principal evidencia, son la principal prueba
de lo que este programa profético está ahí. Inclusive de repente ustedes pueden añadirle algo más. Yo, porque desde el punto de vista de investigación, esas son las cosas principales que he encontrado. Pero así como hay una etapa de crisis y de juicio, entonces hay una etapa de restauración. ¿Restauración en qué áreas? En las mismas áreas que experimentan crisis en la primera etapa. Restauración en lo político, restauración en lo económico, restauración en lo espiritual, en lo militar, en lo cultural y en lo jurídico. Y aquí es donde es importante conocer el mapa temático venezolano, porque de repente nosotros los cristianos nos centramos solo en lo espiritual y nos olvidamos que estamos orando por una nación que no es una iglesia, es una nación, es un estado con su base de derecho, con su base jurídica, tiene una estructura de estado, una estructura jurídica, tiene procesos, tiene sistemas, tiene áreas de desarrollo, la política es uno de ellos. Entonces necesitamos enfocarnos también en el tema político y de hecho conectar lo espiritual con todas las demás áreas, lo espiritual con lo político, lo espiritual con lo económico, lo espiritual con lo militar, lo espiritual con lo cultural, lo espiritual con lo jurídico, y de allí puede salir algo muy interesante que nos conciencia a nosotros de el impacto que como iglesia y especialmente como cristianos, como ciudadanos cristianos, porque la iglesia no puede hacer política, aunque la iglesia puede hablar a la política, pero los cristianos sí podemos hacerlo como ciudadanos. La semana pasada les comenté algo que he venido haciendo en mensajes, en conversaciones con personas que le dejan la política al diablo y dicen que la política es del diablo, que para mí es un grave error. Y yo sencillamente les exagero el punto para llevarlos a una reflexión mayor, diciéndoles qué ocurriría si los 30 millones que dicen ser los venezolanos, todos se convierten a Cristo Jesús, todos, absolutamente todos, se convierten al Señor. Y en el caso de los pentecostales que nosotros queremos ver nuestra nación, imagínense, no solamente cristianos evangélicos, sino pentecostales. Y todos son cristianos evangélicos pentecostales, 30 millones de cristianos evangélicos pentecostales, pero que siguen creyendo que la política es del diablo. Y mi pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar el presidente? ¿De dónde vamos a sacar los alcaldes, los gobernadores, los diputados, los directores de despacho, de todo ese aparato estatal que la Constitución está allí? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a convertir, vamos a dejar de ser una nación y nos convertiremos en qué. Entonces allí está la reflexión. Es decir, no es solo lo espiritual como lo entendemos, de la iglesia, de orar, de cantar, de predicar el Evangelio, sino que como ciudadanos venezolanos podemos asumir otras responsabilidades, solo que debemos hacerlo desde la base de nuestra espiritualidad. Pero bueno, ese es lo que resume ese conjunto profético que lo vimos allí en sus partes, desgranado con su tronco y sus ramas. Eso se resume en esto que acabamos de analizar. Dos etapas, una etapa de crisis y juicio y una etapa de restauración. Y allí podríamos aplicar, aunque ese pasaje es un pasaje que aplica específicamente para Israel, pero que cuando se analiza en el contexto de la Biblia también es de aplicación universal, por supuesto respetando las distancias. Cuando el Señor le dijo a Israel en Jeremías 29:11, en un proceso parecido al nuestro, que era el de una nación que había experimentado una crisis y juicio y estaba ahora viviendo las consecuencias de eso, iba a pasar 70 años cautiva, pero que después de ese periodo el Señor la restauraría, y le dijo, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Lo estoy leyendo en la nueva versión internacional. Creo que para nosotros funciona igual. Esta etapa de crisis no es el fin último del Señor para Venezuela. No termina nuestra vida allí, sino que lo que Dios convierte esta etapa de crisis y juicio es en un gimnasio donde está
vigorizando nuestra musculatura espiritual, pero también nuestra musculatura ciudadana, nuestra musculatura de la conciencia, nuestra musculatura emocional, porque nuestras emociones han sido probadas, nuestra musculatura en cuanto a valores, en cuanto a carácter, nuestra musculatura virtuosa, si podemos decirlo de algún modo, nuestra musculatura ética, moral, nuestra musculatura económica, nuestra musculatura humana, social. Es decir, Dios nos está metiendo en un proceso de vigorización y fortalecimiento porque está apuntando a esta segunda etapa, que es la etapa de renovación, donde está ese bienestar, donde está ese futuro. Fíjese que habla de a fin de darles un futuro y una esperanza. En la profecía del remanente de esperanza, en la profecía del avivamiento de la nueva Venezuela, el Señor habla de una esperanza, de un futuro para Venezuela. La esperanza es la que hace que caminemos hacia ese futuro, aunque ese futuro todavía no sea presente. Pero la esperanza nos ayuda a caminar hacia ella, como lo hizo con Nehemías, y llegar a entender en un determinado momento que no eran otros los que iban a reconstruir a Jerusalén, sino que era Él. Era Él el que iba a dirigir el trabajo, era Él el que iba a reunir a todos para hacerlo posible. Muy bien. Dejamos aquí entonces este nuevo repaso para ayudar a que se vaya fijando y entramos ya de una vez a lo que son las áreas temáticas del marco profético venezolano. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí lo que vamos a ver es cuáles son esos temas que más resaltan cuando hacemos un estudio comparativo de las 16, las 16 profecías que vimos allí en esa lista que les acabo de describir. El primer tema que resalta es el de la política. Y aquí probablemente esto choque con quienes piensen que la política es del diablo. Porque es increíble que en las 16 profecías el 87.5% de ellas hable de política o se refiera a la política. Luego tenemos el tema de la economía, el tema económico es otro de los temas que resalta en ese conjunto profético con un 56.25% de mención. Luego tenemos el tema religioso, y aquí no me refiero a la religión como incluyéndonos nosotros, me refiero a sectas y prácticas ancestrales que ustedes saben muy bien que forman parte del área de religión desde el punto de vista de la antropología en nuestra nación con un 62.5%. Luego está el tema espiritual que tiene que ver con la relación con Dios, la comunión con Dios. Eh, Tiene un 68.5, .75% de mención en ese cuadro profético. Luego tenemos el tema militar que resalta demasiado a lo largo de ese conjunto profético. Ese tema militar es determinante, sobre todo en las profecías troncales. Su participación es determinante allí en ella con un 56.25%. Luego tenemos el tema del liderazgo, el liderazgo como un área temática a quienes Dios dirige, las profecías, especialmente las de las profecías de juicio. Y finalmente tenemos el séptimo tema, que es el de la moral. Y por concepto de moral, pues ahí va todo lo que tiene que ver con valores, tiene que ver con conductas adecuadas, conductas saludables para la sociedad. Lo vamos a ver en detalle más adelante. Así que ahí tenemos los 7 temas principales de las 16 profecías que conforman mi investigación del marco profético venezolano. Estos son los 7 temas. Probablemente usted dice, oye, pero no aparece este tema. Lo más probable es que usted esté diciendo eso porque está centrándose en una profecía o en 2 o en 3. Pero yo les estoy diciendo que este es el resultado de comparar 16 profecías entre ellas. Esto lo vemos de otra manera a continuación. Aquí lo vamos a hacer comparándolo o colocándolo
en el escenario de la línea de tiempo que revelaron las profecías que ya les mencionamos. Ese es el marco de tiempo, ¿ok? Aquí hay 10 periodos presidenciales, de los cuales se han cumplido 9. El noveno está, como decía un periodista por ahí, está en pleno desarrollo, y el 10º, que es el que está en verde, por eso lo colocamos en verde, es el que está por verse, es el periodo que denominamos la nueva Venezuela. Muy bien, de esas 7 áreas temáticas que les acabo de presentar, vamos a colocarlas aquí en su orden. En el anterior no tenía el orden de prioridad o de rango. Así que en primer lugar está el tema de la política. Dentro de la profética venezolana, la política tiene el 87.50% de mención. Dios le presta demasiada atención a esa área dentro de nuestra nación. En segundo lugar está el liderazgo. Y fíjese que cuando uno relaciona uno con otra se da cuenta el por qué. ¿Por qué liderazgo? Porque el liderazgo es el que desarrolla la política, es el que hace política. El tercer tema es el de la espiritualidad, porque una debacle como la que nosotros hemos vivido tiene como una de sus principales causas el deterioro de la espiritualidad de una nación. Y por espiritualidad no nos referimos solamente a lo que corresponde a nosotros como iglesia. Recuerden que estamos hablando de Venezuela, y no toda Venezuela es cristiana evangélica. En cuarto lugar está el tema de la religión, que ya de por sí una de las profecías lo mencionaba, que era la de la Dante herida. En quinto lugar está el tema económico. En sexto lugar está el tema militar, y en séptimo lugar está el tema moral. Ahora, ¿cómo vemos nosotros dentro de lo profético, cómo definimos cada una de estas áreas, cómo lo define el marco profético? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Miremos primero el tema de lo político. Ese sería el que tiene el primer lugar aquí. Lo definimos así: tiene que ver con situaciones que implican acciones hacia y participación de las fuerzas políticas en diferentes esferas, ya sea política, militar, económica, cultural, religiosa y espiritual. Lo vemos, por ejemplo, en la profecía del futuro político, que es una profecía eminentemente política, porque lo que hace es revelar 8 periodos políticos de gobierno, y los dice con nombre y apellido, excepto el octavo periodo, que no da nombre, sino que lo hace de modo metafórico. Entonces ahí está hablando de fuerzas políticas que intervendrían en la vida nacional, en todos los ámbitos, porque un presidente interviene en lo político, en lo militar, lo económico y en todo lo demás. Así que así definimos el área de la política dentro de lo que es el marco profético venezolano. Luego tenemos el hecho de que se encuentra mayormente como acciones políticas corruptas, hacia las cuales Dios dirige su juicio, conspiracionales, por ejemplo, como la profecía del manto rojo, del chivo que está en la montaña, viendo mientras tanto la sucesión de periodos de gobierno allí ilustrados o simbolizados con vacas y con espigas. Y luego, cuando ese chivo le crecen los cuernos y baja, trae el manto rojo al territorio que representa a Venezuela, representando allí lo que serían los golpes de Estado y todo lo que ya nosotros tenemos como parte de la historia. Así que entonces, dentro de lo político revela ese aspecto, la parte conspiracional, las represiones con baños de sangre, porque parece mentira, pero la coloración en ese marco profético, en esas 16 profecías, es muy coherente, porque por ejemplo el color rojo es algo que resalta en casi todas ellas, y ya sabemos desde el punto de vista ideológico, político, a qué se estaba refiriendo el Señor con esa coloración. La parte de muerte y luto, que es un tema recurrente también en la mayor parte de las profecías, el derribo de un gobierno y de otro, y las persecuciones. Todo eso es como define la política, el marco profético venezolano. También incluye juicio hacia sus líderes, por ejemplo, con la profecía de la zarza y la profecía del lagar de Dios, que son juicios
cuyo objeto son líderes en las diferentes áreas y ámbitos de la vida nacional. Entonces, juicios hacia sus líderes y empleo como instrumento de juicio de parte de Dios o instrumento de mal de parte de líderes malos o Satanás hacia las esferas políticas, militares, económicas. Quizás esta es la parte más polémica al definir esta área de la política en el marco profético venezolano. Porque uno puede preguntarse, pero ¿cómo Dios va a usar a un malo para castigar a otro malo? Bueno, esa misma pregunta se le hizo a Habacuc. Si usted lee el capítulo 1 de Habacuc, ve que ese fue el conflicto de Habacuc. Eso mismo ocurrió con Israel cuando Dios usó fue a un babilonio para ejecutar su juicio. Lo mismo hizo con el reino del norte de Israel al usar a Asiria, la terrible Asiria, usarlo para castigar a Israel, que era el reino del norte. Y así sucesivamente Satanás fue usado para llevar a Cristo a la cruz del Calvario, pero fíjese que siempre se encamina, esos actos de mal los encamina para bien. Pero bueno, esa es parte de lo que nos toca comprender y fíjese cómo la Biblia, que es uno de los examinadores bíblicos de la profecía, cómo apoya esto que estamos diciendo acá. Muy bien, el porcentaje de menciones 87.50% significa que de las 16 profecías, en 14 de esas profecías se menciona o se hace alusión al tema político. Un momentico, se me fue algo aquí. Ok, vámonos acá. Las profecías donde se menciona el tema político. Si ustedes sacan la cuenta van a saber en cuáles profecías. La primera, el futuro político de Venezuela. Como su nombre lo indica, esa profecía, su contenido es 100% político. La profecía, el manto rojo, su contenido es político, económico, militar. La profecía imposición del sistema comunista en Venezuela es eminentemente político y militar. La profecía de la Danta herida también tiene un alto contenido político. La platabanda es eminentemente política, inclusive por la historia ahora sabemos que también incluye lo militar. La resurrección de Venezuela también tiene que ver con lo político, lo económico. La persecución de la iglesia, porque la hace un gobierno, así que incluye el tema político, o sea que se convierte la persecución de la iglesia en una política de Estado. La nueva Venezuela es también política porque tiene que ver con una Venezuela que se empobrece, que se envejece, y luego una Venezuela que se renueva, que nace de nuevo, y eso tiene que ver con política. Luego tenemos también la profecía, el examen histórico, que es eminentemente política, porque los tres periodos son de política, en el caso del periodo de gobierno de Carlos Andrés Pérez, luego Caldera y luego el periodo de Hugo Chávez Frías. La profecía de la salsa, eminentemente política. El lagar de Dios, eminentemente política. El movimiento de la Nueva Venezuela es política social, pero tiene el elemento político. El león herido, eminentemente política. El cachorro de león, eminentemente política. Así que no sé si usted se sorprende como me sorprendí yo cuando hice este análisis por primera vez. Y dije, entonces la política no es el diablo, no es del diablo. Dios quiere depurar la política en la nación. Dios tiene una intención, tiene un propósito con el modo de gobernar a nuestro país, y nosotros tenemos que estar conscientes de ello y encontrar cuál es el rol que como iglesia nos toca. Sí, somos apolítica, pero cuál es el rol que nos toca. Debe ser algo más allá de buscar un contacto político para que me dé un permiso para una actividad que yo voy a hacer o para conseguir algún beneficio. Debe ser más que eso. Entonces es parte de la reflexión que debe darse en nuestro país en estos tiempos. Luego nos venimos acá y vamos al segundo tema principal del marco profético venezolano, que es el liderazgo. Y aquí definimos el liderazgo. Recuerden que aquí lo estamos definiendo de acuerdo al contenido de las profecías que vimos allí, que conforman el conjunto profético de lo que Dios ha revelado para nuestra nación. Así que
sobre esa base que no la estamos definiendo por algún libro de ciencia política, no, es cómo lo define ese marco profético. Tiene que ver con situaciones que implican acciones hacia y participación de líderes en diferentes esferas, ya sea política, militar, económica, religiosa y espiritual. Se encuentra mayormente como acciones de líderes, ya sea buena o mala, juicios hacia ellos y llamados a la santidad, integridad, honestidad, a la oración, la comunión con Dios, al arrepentimiento, al celo santo, a la valentía y a la confianza en Dios. Y aquí estamos hablando de liderazgo, no solo de ministros, no solo de líderes de la iglesia, sino de líderes en los demás ámbitos. Recuerden que el tema anterior, que es la política, prevalece en la mayoría del conjunto profético. Entonces, aquí estamos hablando de líderes tanto políticos, económicos, religiosos, es decir, no cristianos evangélicos, religiosos, educativos, militares y de los diferentes ámbitos que conforman nuestra nación. Hay un juicio hacia ese liderazgo que se observa, por ejemplo, en la profecía de la Platabanda. Ahí se observa un juicio hacia el liderazgo. El que más se nota allí es el de los ministros, pero es que si se cae la Platabanda, si se cae el sistema democrático venezolano, ¿a quiénes iba a afectar? Por supuesto que iba a afectar a las estructuras políticas de la nación, a las estructuras económicas, a la estructura educativa, donde hay liderazgo allí presente. Entonces, así se define el tema de liderazgo en el marco profético venezolano. Veamos ahora en cuáles profecías se menciona el tema de liderazgo, muy parecido al de la primera, que es el de la política, en el futuro político de Venezuela, porque allí se ven líderes políticos, el manto rojo, porque se ven líderes políticos, se sobreentiende que hay líderes económicos y líderes militares. En la profecía de imposición del sistema comunista en Venezuela de Carlos Jiménez, porque son líderes políticos los que participan en uno u otro bando, porque se da en la situación, en el marco de un golpe de Estado, en tres tiempos tiene esa profecía: el tiempo en que se da el golpe de Estado estando el evangelista aquí, el tiempo en el que él sale de Venezuela y pasa un tiempo sin venir aquí, y luego el tercer tiempo cuando él regresa a Venezuela y encuentra ya un gobierno con tendencia comunista gobernando en la nación. Entonces todo eso habla de líderes que estaban en conflicto en ese caso. La de enterida, igual, liderazgo esotérico, espiritista, liderazgo militar que iba a estar en pugna, y el liderazgo político, económico, que iba a operar una tremenda corrupción en el país. Igual, la Platabanda, el remanente de esperanza, la nueva Venezuela, el examen histórico, la zarza, el lagar de Dios, el avivamiento de la nueva Venezuela, el león herido y el cachorro de león. Todas esas profecías se hace mención del tema de liderazgo. Muy bien, en tercer lugar está el tema de la espiritualidad. Dentro del marco profético lo definimos como todas las expresiones y manifestaciones que se dan en la esfera de la relación con Dios. Aquí va muy directo, en este caso, hacia la iglesia y hacia los ministros. Aquí sí va muy directo hacia ellos. Entre sus expresiones y manifestaciones más visibles se presenta como llamados a la santidad. En la profecía de Carlos Jiménez, recuerden que les mencioné la semana pasada, en la conferencia pasada, que dentro de la investigación he encontrado que las profecías contemporáneas se dividen en tres partes: el contenido profético, que es el anuncio de Dios en sí mismo; la interpretación de ese contenido profético, que generalmente viene junto con el contenido profético y lo del mismo profeta; pero luego están las exhortaciones proféticas, que son el resultado del impacto que causa el contenido y la interpretación profética en el profeta. Y a raíz de eso, él hace sus exhortaciones, pero esas exhortaciones pueden estar influidas por sus actitudes, por su cultura, por prejuicio, en fin, por una cantidad de cosas. Así que esa es la que hay que filtrar muchísimo más. Pero dentro de las exhortaciones proféticas de Carlos Jiménez, él hablaba, ya en ese tiempo, estamos hablando del año 84, de que ya habían pugnas entre pastores, divisiones en las iglesias que se atacaban la una con la otra,
que ya había ministros que estaban metiéndose en la parte política, y él hace un llamado a la santidad en ese momento, hace un llamado a buscar a Dios. De hecho, uno de sus énfasis en la exhortación profética es: busquemos al Señor porque vienen tiempos muy difíciles para esta nación, las iglesias que comiencen a orar y todo lo demás, que dice ese contenido profético. Un llamado a la intercesión, un llamado a la comunión con Dios, un llamado al arrepentimiento. De hecho, dentro de la exhortación profética, no dentro del contenido profético, pero dentro de la exhortación profética, ya que el contenido profético de Carlos Jiménez hablaba de que como resultado de la imposición de un sistema comunista en Venezuela vendría persecución para la iglesia, él decía esto: o se unen ahora, o van a tener que unirse en las cárceles, porque en las cárceles no hay diferencia. Ahí no hay luz del mundo y asambleas de Dios, buenas nuevas y iglesia de Dios pentecostal, en fin, ahí somos cristianos todos, y nos toca unirse allí. Él decía eso dentro de su exhortación profética. También se incluyen situaciones donde hay lucha espiritual entre la luz y las tinieblas, como precisamente la profecía del remanente de esperanza, que es Satanás presentándose delante del Señor. Una de las profecías que están allí, que fue Ángel Hernández, vio a 4 ejércitos, algo así, no recuerdo exactamente el detalle. Esa es una de las profecías que estoy por incluir en este conjunto. Todas esas son visiones que se dan de acuerdo a la brújula que les presenté la semana pasada. Esa es la dimensión espiritual del trato de Dios para Venezuela. Entonces se presenta eso también allí. El porcentaje de menciones, 68.75%, significa que de 16 profecías, en 11 de ellas se menciona el tema de la espiritualidad. Las profecías donde se habla sobre el tema de lo espiritual: la imposición del sistema comunista, la danterida, la tabanda, el remanente de esperanza, la resurrección de Venezuela. Ahí se menciona el tema sobre todo de la intercesión, que a raíz de la intercesión Venezuela comienza a resucitar. La persecución de la iglesia, el examen histórico, el lagar de Dios, el avivamiento de la nueva Venezuela, el león herido, el cachorro de león. En toda esa profecía se menciona el tema de la espiritualidad, entendía la espiritualidad como eso que tiene que ver con la comunión con Dios, la relación con Dios y el vivir de acuerdo a su voluntad. Luego nos vamos entonces al cuarto tema, que es el de la religión. Lo define el marco profético de este modo: tiene que ver con todas las expresiones y manifestaciones sectoriales de tipo religioso, ya sea de práctica o culto, que se dan en la esfera de la relación con Dios. Entre sus expresiones y manifestaciones más visibles se presenta como condenas al esoterismo, por ejemplo la profecía de la danterida, que habla de que se levantaría un movimiento esotérico espiritista en la nación, la idolatría, el clientelismo político como parte de una religión también, la politización de lo religioso, que es algo que estamos viviendo nosotros en este tiempo. Ya se vivía, pero del modo que lo hace la iglesia tradicional, que tiene una fuerte influencia en las esferas políticas de diversas naciones, porque recuerden que el Vaticano es un estado político religioso, un estado autónomo religioso, un estado teocrático, uno de los 2 o 3 estados teocráticos que hay en el mundo. El otro es Irán. Algunos dicen que Israel no es un estado teocrático, Israel es un estado laico. Pero bueno, por eso se menciona esa parte allí. Pero ahora, y a raíz del movimiento que se ha dado aquí político en el país, la politización se vino del lado de los protestantes. El culto al hombre con sentido religioso. Hay una profecía que es ramal, porque es muy circunstancial. La dio el pastor Jaime Botello en una oportunidad, cuando dijo, después de la muerte de Chávez, que el Señor metía a partir de allí el bisturí en Venezuela para sacar el Chávez idolatrado, pero también sacar el Chávez odiado, porque el Señor quiere un equilibrio en nuestra nación. También se incluye en esta área situaciones donde hay lucha espiritual entre la luz y las tinieblas, como ya les mencioné, la profecía del remanente y esta profecía que estoy por incorporar de Ángel Hernández, que habla de esa lucha espiritual que hay allí, donde no la vemos, donde está Satanás y sus demonios luchando, y el Señor con sus ángeles también luchando a favor de este país para cumplir lo que le dijo en la profecía del remanente de esperanza: yo no te entregaré
a Venezuela. Este tema se menciona en la profecía de imposición del sistema comunista en Venezuela, la danterida, la platabanda, la persecución de la iglesia, el examen histórico, la zarza. Y digo la zarza porque acuérdense que es contra todos los líderes, un juicio contra todos los líderes del país, incluyendo los líderes religiosos, el agarre de Dios igualmente, el avivamiento de la nueva Venezuela, porque también se menciona el aspecto religioso allí, el de león herido, porque de hecho en esa profecía la palabra en realidad literalmente dice, o originalmente dice el león de los babalaos, y la profecía del cachorro de león. Luego tenemos ya, vamos finalizando, lo que es el quinto tema, que es el económico. Se define como situaciones que implican acciones hacia y participación de las fuerzas económicas del país. Se encuentra mayormente como acciones corruptas. Por ejemplo, la profecía de los tres ayes habla de que Venezuela sería corrompida, que Venezuela, después de haber sido cabeza, terminaría siendo cola. Pobrecita de ti, Venezuela, te arruinarán, te volverán pues a polvo. Otra de las profecías de la adelanta herida, que ya le he mencionado, que también toca el tema económico. La profecía de la platabanda, cuando se le hace el estudio ideológico y histórico, esa platabanda representa no solamente la política, sino la economía del país, que iba también a derrumbarse. Se encuentra mayormente como acciones corruptas y destructivas de la economía nacional, con consecuencias de hambre, muerte y luto, que ya lo hemos visto nosotros. También incluye, bueno, la profecía del manto rojo también es eminentemente económica, porque habla de que se sucederían muchos periodos de gobierno que comenzarían bien, pero terminarían siempre mal, con problemas económicos, y el final pues sería la debacle. Entonces también incluye juicios hacia los líderes económicos y empleo de estos como instrumentos de juicio de parte de Dios, o instrumentos de mal de parte de líderes malos o Satanás, con repercusión sobre las demás esferas, mayormente de la política, militar, cultural y religiosa. Y usted ha visto cómo la economía ha afectado a todas las áreas de nuestra nación. Es imposible que la economía no afecte a todos. Porcentaje de menciones: 56.25%, es decir, de 16 profecías, 9 tocan el tema económico. Profecía donde se menciona, ya lo dije, el manto rojo, los tres ayes, la alta herida, platabanda, la resurrección de Venezuela, porque si habla de una Venezuela muerta, esa Venezuela muerta es muerta económicamente también. La nueva Venezuela, porque se habla de dos periodos, la vieja embarazada y la niña que nace. Así que la vieja embarazada representa una Venezuela derruida económicamente, arruinada económicamente. La profecía de la zarza, al quemar a todo el liderazgo nacional, por supuesto que se iba a traer como consecuencia una debacle económica, porque dentro de eso se iba a quemar el liderazgo económico venezolano. El agarre de Dios igualmente va por ese mismo lado. Y luego tenemos el tema militar, que también aparece en gran parte de las profecías. Tiene que ver con situaciones que implican acciones hacia la fuerza militar y participación de la fuerza militar en diferentes esferas, ya sea política, militar, económica, religiosa, espiritual. Se encuentra mayormente como acciones militares represivas, con baños de sangre. De hecho, la profecía del manto rojo, la del futuro político con la mancha roja, ese árbol, esa hacha, implica violencia, implica división, implica conspiración detrás de la silla presidencial, de donde sale la mancha roja. Ya nosotros por la historia sabemos cómo se dio eso. La profecía del manto rojo es de la que hablan de mayor violencia, al igual que la de Carlos Jiménez de 1984, la imposición de un sistema comunista en Venezuela, donde implica el ámbito militar fuertemente. Así que entonces tiene que ver con eso: derribo del gobierno, persecuciones, juicios hacia sus líderes y empleo como instrumento de juicio de parte de Dios. En todos estos temas hay gente mala que Dios usa para castigar a gente impía. Y ya saben que eso dentro de lo bíblico se puede validar ese tipo de acciones. Él nos explicará en su momento por qué hace ese tipo de cosas. Porcentaje de menciones: 56.25%, de 16 profecías, 9 hablan de ese tema. Y las profecías donde se menciona
es el futuro político que ya mencioné, manto rojo y posición del sistema comunista en Venezuela. La Dante Herida también tiene el tema militar. La persecución de la iglesia también tiene el tema militar, porque se ve que son los militares que hacen la persecución de la iglesia. El examen histórico también tiene el tema militar. El avivamiento en la nueva Venezuela tiene el tema militar. El león herido tiene el tema militar y el cachorro de león también. Y el último de los temas es el tema moral. Lo define el marco profético venezolano como todo lo relacionado con conductas contrarias a la moral, la ética y las buenas costumbres. Entre sus expresiones y manifestaciones más visibles se presenta como condenas a conductas corruptas, como la Dante Herida. La Dante Herida habla de que se levantaría una corrupción en Venezuela como no la habíamos visto, que traería ruina para el país. Los tres ayes habla de corrupción. No es una crisis económica que vendría, si aparecería de la nada, sino que sería producto de personas que se levantarían para corromper al país, para aprovecharse del país y arruinarlo. También condena conductas de violencia, apostasías, complicidades, colusiones de tipo política, como el árbol detrás de la silla presidencial en la profecía del futuro político de Venezuela, la del chivo en la montaña representando el estamento militar, haciendo un tipo de conspiración desde ese lugar para tomar el poder en la profecía del manto rojo y así sucesivamente. También lo político, lo económico, espiritual, también se incluyen situaciones donde hay lucha espiritual entre la luz y las tinieblas. El porcentaje de menciones es 37.50%, es decir, de 16 profecías, en 6 de ellas se menciona el aspecto moral, aunque indirectamente se puede también incluir en las demás profecías. Prácticamente tendría un 100% este tema en todo lo que es el marco profético. Profecía donde se mencionan los tres ayes, remanente de esperanza, Nueva Venezuela, la zarza, el lagar de Dios y la profecía del cachorro de León. Muy bien, y aquí llegamos entonces a un punto muy importante, a responder una pregunta. La pregunta es, ¿por qué son importantes estos temas del mapa profético? ¿Para qué me sirven a mí conocer todos esos temas que hemos visto allí? Les adelanto que ese no es un resultado totalmente final, esta es una investigación en proceso, en desarrollo, y lo que estoy es dando a conocer esos primeros conocimientos que se van sistematizando, pero pueden ampliarse, pueden enriquecerse estos temas. ¿Sí? ¿Por qué son importantes los temas del mapa profético? Bueno, la respuesta a esa pregunta la tenemos, aquí la están viendo ustedes precisamente allí. La respuesta a esa pregunta es, en primer lugar, porque revela las áreas de juicio y restauración. ¿Se acuerdan que dijimos que el programa profético de Dios para Venezuela se divide en dos, crisis y juicio, y luego restauración? Entonces, significa que estos 7 temas que están ahí, que han recibido juicio o crisis, ya sea de parte de Dios o por los errores de los hombres, o por los planes de hombres, el Señor también va a traer una restauración sobre ellos al hablar de la nueva Venezuela. Así que revela las áreas de juicio, pero también las áreas de restauración. Podemos esperar que Dios va a restaurar la política o va a intervenir de tal manera que los actores que necesitamos participar de ello podamos contribuir a la restauración o a la construcción de un nuevo estamento político depurado para nuestra nación. Podemos esperar que el liderazgo de nuestra nación sea purificado y tengamos como resultado un nuevo liderazgo para el país, haya una nueva espiritualidad para la nación, haya una nueva área religiosa mucho más apegada a la revelación bíblica, haya un área económica distinta, porque si se renueva lo político, se renueva el liderazgo, se renueva lo espiritual y lo religioso, por supuesto que eso va a incidir en lo económico y por supuesto va a incidir también en lo militar, teniendo un nuevo estamento militar. Históricamente, los militares siempre han mantenido un hambre de poder en el país.
y creo que necesitamos en la Nueva Venezuela unos militares que sean institucionales realmente, que sean militares que defiendan al país, que se retraigan del tema político y sean ese resguardo para la nación. Lo mismo pasa en lo moral. Hemos visto, estamos asistiendo, algunos han hablado inclusive de lo que se llama académicamente un daño antropológico del país, con una moralidad por el piso en el país en todos los sentidos, inclusive en la vida de los cristianos. Entonces podemos esperar que va a haber restauración en eso también. En segundo lugar, porque nos provee de una guía para cumplir la misión constructora. Ahí hay 7 áreas, esas pueden ser las 7 áreas hacia donde nosotros podemos dirigir nuestra intercesión en primer lugar, pero también encontrar en ella cuál puede ser el área donde yo puedo hacer mi aporte constructor al país. Será en lo político, será en la renovación del liderazgo. De hecho aquí, no recuerdo si fue en el 2007, no sé, recuerdo exactamente la fecha, pero fíjense cómo Dios da vestigios de lo que Él está pronto para hacer, porque aquí llegó John Maxwell, un hombre de Dios, que ha usado mucho para formar líderes. Yo me formé con sus libros en el tema del liderazgo. Llegó aquí a Venezuela con un programa que se llamó 1.000.000 de líderes, con el propósito de formar líderes en todo el país. Se hicieron jornadas, creo que por 2 años se hicieron jornadas con material, jornadas creo que cada 4 meses que venían para formar en el país. Luego llegó la cumbre global de liderazgo, así que por ahí podemos ver que Dios está como preparando cosas, está poniendo ciertas bases por allí. Esto nos ayuda a darnos cuenta de dónde está trabajando Dios y dónde yo puedo meterme allí para ayudar. Así que nos provee una guía para cumplir la misión constructora. En tercer lugar, permite identificar el papel de Dios y el nuestro en el proceso constructor. Recuerden que en la brújula que estudiamos la primera videoconferencia habla de que en el norte representa el área espiritual, que es donde trabaja Dios. Trabaja también Satanás, pero donde trabaja Dios. Y el área humana, que es donde trabajamos nosotros, trabaja la gente buena y trabaja también la gente mala. Pero necesitamos identificar nuestro papel, y estas 7 temas, que son a la vez 7 áreas, nos pueden ayudar a entender qué va a hacer Dios con los políticos. ¿Va a ser el todo o hay algo que nos toca a nosotros? Por ejemplo, las iglesias. ¿Qué programas podemos nosotros proponer para comenzar a formar la ética del político? Para comenzar a darle principios cristianos de gobierno, porque el gobierno lo inventó el Señor. El gobierno humano, cuando estudiamos teología, en los institutos bíblicos se nos enseña el periodo del gobierno humano, así que la política viene de Dios. Porque nos sacamos esos principios, que ya hay hermanos que han escrito libros, movimientos en el mundo, organizaciones que han trabajado sobre eso, y comenzamos a discipular a nuestros futuros políticos y a los presentes también? Eso sí podemos hacerlo sin que implique militancia política desde el punto de vista de la iglesia, y por allí podemos ir encontrando áreas de trabajo para nosotros. Así que permite identificar cuál es el papel de Dios y cuál también es el nuestro en este proceso constructor. Y en cuarto lugar, es importante que conozcamos estos temas del mapa profético, porque nos provee los criterios para monitorear y evaluar nuestro trabajo. Responderle a la pregunta: hey, ¿qué estamos haciendo en lo político? ¿Qué estamos haciendo en el área de liderazgo? ¿Qué estamos haciendo en el área de la espiritualidad? ¿Qué estamos haciendo en el área de la religión? ¿Qué estamos haciendo en el área de lo económico? ¿Qué estamos haciendo en el área de lo militar? ¿Qué estamos haciendo en el área de lo moral? En los últimos 3 meses, ¿qué trabajo hemos hecho en alguna de esas 7 áreas? ¿Qué nuevos planes nos hemos propuesto? ¿Qué indicadores tenemos que nos permitan saber cómo vamos y cuánto hemos logrado de lo que nos estamos planteando? Así que esos 7 temas nos dan 7 áreas estratégicas sobre las cuales nosotros podemos comenzar a evaluar nuestro trabajo. Así que de este modo podemos nosotros darnos cuenta de cuán importante es para nosotros que conozcamos esos temas cardinales del mapa profético venezolano. Muy bien, estamos llegando al final. Pero llegando al final, precisamente lo vamos a terminar con oración. Vamos a interceder, pero lo vamos a hacer proféticamente. Y contrariamente o a diferencia de como quizás algunos de ustedes interpreten el orar proféticamente, aquí lo vamos a hacer es
enfocado en los 7 temas que hemos acabado de analizar y de exponer, de presentar. Eso para mí es oración profética como la que hizo Nehemías. Nehemías oró en función de una promesa y en función de una profecía. No fue que él profetizó en la oración, él se basó en una profecía previa que el Señor había dado y que él había mantenido en mente gracias al trabajo de Esdras. Por eso es que el proyecto Esdras, la recopilación que hizo Esdras para mantener a todos conscientes de lo que Dios había hablado para el pueblo de Israel. Así que la primera oración que vamos a hacer es, y aquí vamos a usar la palabra purificación, porque si ustedes lo vieron en los análisis de los temas y de las profecías, se dan cuenta que aquí hay un proceso depurador. Dios está purificando todas las áreas del país, porque una Venezuela impura como la que tenemos en este momento no puede ser nueva Venezuela, sería una vieja Venezuela arruinada y caída. Así que vamos a orar. Lo primero, por el primer tema, el que más incidencia tiene en el marco profético venezolano, la política. Vamos a orar por la purificación del área política de la nación. Señor de la gloria, aquí estamos, al final de esta videoconferencia, con el propósito, Señor, de alinearnos en la oración, en la intercesión, con tu profecía, con tu palabra profética, no para profetizar nosotros, sino por lo que ya tú profetizaste por medio de tu siervo y nos diste una guía para nosotros dirigir nuestra intercesión hacia ellos. Te pedimos que así como tú te lo has planteado, como lo tienes planteado en tu providencialmente, en tus propósitos providenciales, trascendentales, Señor, que es un cuerpo político, un estamento político venezolano depurado, que ha aprendido de los errores del pasado, que ha aprendido de la crisis que ha vivido durante estos últimos años, Señor. Por favor, purifica al estamento político venezolano, al presente y a los que vienen levantándose, Señor. Que dentro de la política venezolana ya no solamente estén, Dios mío, aquellas personas que llegan por motivos personales, por motivos ideológicos, sino que en el estamento político venezolano participemos ciudadanos, que tengamos como norte, Dios mío, el bienestar de nuestra nación, que no defendamos ideologías, defendamos la nación, defendamos nuestra sociedad, nuestra visión de sociedad, nuestra visión de país próspero, que sepa administrar los ingentes recursos que tú nos has dado, Señor. Son tantos, la gente lo dice, Dios mío, tenemos tantos recursos, Dios mío, no solamente el petróleo, sino tenemos muchísimos otros recursos que podemos explotar para convertirnos en un país de primer mundo, Señor. Como lo dije cuando estuve en España y pude ver ese país sin petróleo, y sin embargo, Señor, es una nación que ha aprovechado cada uno de los recursos que tú le has dado. Nosotros tenemos más recursos que ellos, mejores recursos que ellos. Así que, Señor, por favor, purifica el área política de nuestra nación. Purifica, levanta políticos puros, Señor, purificados, éticos, Dios mío, visionarios, estadistas, verdaderos estadistas, visionarios, líderes, Dios mío, que nos puedan guiar de acuerdo a tu propósito, Señor, para nuestra nación. En el nombre de Jesús. Amén. Y a continuación vamos entonces a orar por el segundo tema del marco profético venezolano, el liderazgo. Por supuesto, esa política la llevan a cabo líderes, así que vamos a orar igualmente por una purificación del área de liderazgo de la nación, el liderazgo político, liderazgo económico, liderazgo espiritual, liderazgo religioso, liderazgo educativo, liderazgo deportivo, de todo tipo, que el Señor pueda purificar, como Él nos lo prometió y nos lo hizo ver en la profecía de la zarza y la del lagar de Dios, al liderazgo venezolano. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nos unimos en este momento para orar por la purificación del liderazgo venezolano, el liderazgo principalmente político, porque son los que determinan, Dios mío, las líneas de desarrollo de nuestra nación o las líneas de ruina de nuestra nación. Señor, te pedimos por el liderazgo económico. El liderazgo económico venezolano, cuando estudiamos la historia económica de nuestra nación, tiene una deuda con este país. Ese liderazgo económico, Dios mío, en su mayoría ha sido un depredador,
ha sido un liderazgo económico que solo ha pensado en sí mismo y no en la colectividad, no en la nación, no en contribuir al desarrollo de la nación, de lo cual obtenga su propio beneficio como es legítimo. Así que, Señor, levanta un liderazgo económico puro, Dios mío, depurado, ético, que realmente esté enfocado en el desarrollo de nuestro país, Dios mío, como ocurre en los países desarrollados. Igualmente el liderazgo educativo, el liderazgo espiritual, el liderazgo cristiano, Señor, inclusive el liderazgo religioso de esta nación, Señor, el liderazgo en todos los ámbitos, te lo rogamos, Señor, depúralo, cumple tus propósitos en ello, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora oramos por la purificación del área de la espiritualidad de la nación. Señor, nuestro país necesita un verdadero encuentro contigo. Nuestro país necesita conocerte. Tú has estado con nosotros por más de 60 años de un modo tan intenso, hablándonos, haciendo cumplir profecías. Dios mío, colocando obstáculos para que Satanás no cumpla propósitos malos, porque tú le dijiste que no le entregarías a esta nación y no se las has entregado totalmente. Has estado entorpeciendo maquinaciones humanas, maquinaciones ideológicas, de aquí y de allá, Señor. Has detenido, no es peor porque tú has estado aquí con nosotros, pero todavía el venezolano, Señor, no despierta a su necesidad de ti, a su conciencia de ti real. Hay por un lado idolatría, pero no solamente idolatría en las sectas que consideramos que son desviadas, hay idolatría en nosotros también, Señor, los cristianos evangélicos de esta nación. Depura nuestros corazones, de modo que la espiritualidad nuestra se defina como lo define el marco profético, por una profunda comunión contigo, por una profunda obediencia a tu palabra y por una vida profunda y comprometida contigo, Señor, en todos los ámbitos de nuestra vida ciudadana, en lo político, lo social, lo educativo, lo militar, lo religioso, lo económico y en todos los demás ámbitos, Señor. Por favor, purifica la espiritualidad de esta nación. Ahora, Señor, en cuarto lugar, te pedimos por la purificación del área religiosa de nuestra nación. Oh, Señor, por supuesto que quisiéramos que toda nuestra nación se rinda a ti solamente, Señor. Pero, Dios mío, te pedimos que depures nuestra nación de todo espiritismo, de todo culto al diablo, de todo culto a los demonios, de todo culto a Satanás. Se ha multiplicado, Señor, ha proliferado el culto, Dios mío, a demonios, el culto a espíritus que tú no apruebas, Señor. Así que te pedimos que tú depures a nuestra nación de ese tipo de corrientes religiosas, desviadas, satánicas, Señor, que lo que traen es maldición y mal para la gente que la practica en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, Señor, en quinto lugar te pedimos por la purificación del área económica de nuestra nación. A lo largo de nuestra historia y en las profecías, Dios mío, en ese marco profético, la economía resalta. Nuestra economía, Señor, como nación, no ha logrado ser consistente. Malas políticas económicas, Señor. Tenemos solo 2 periodos que se pueden levantar como periodos modelo, que podíamos mejorar la práctica que se hizo en esos 2 periodos, Dios mío, que nos dan la idea de lo que necesitamos nosotros para tener una economía saludable, una economía próspera, donde todos las disfrutemos, Señor. Por favor, depura nuestro modelo económico. Ese modelo económico chanchullero, ese modelo económico, Dios mío, que crea clientelismo, que genera dependencias, que genera atajos, que genera, Dios mío, que solo unos pocos crezcan y se desarrollen y otros no, donde genera una pirámide inmensa, donde solo el ápice disfruta de los ingentes recursos que tú nos has dado en esta nación. Depura nuestro modelo económico, depura nuestro sistema económico, depura la mentalidad de los economistas de este país, de los políticos que toman las decisiones económicas en este país, los legisladores que toman las políticas, Dios mío, en este país. Por favor, Señor, danos una economía próspera que bendiga la vida de todos y más bien seamos de bendición, Dios mío, para muchas otras naciones. En sexto lugar, Señor, te pido y te pedimos en conjunto por la purificación del área militar de la nación. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Depura el área militar. Que tengamos
un sistema militar venezolano totalmente institucional, apolítico, sin ideología, Señor, cuya única doctrina sea la defensa de nuestra nación, el cuidado y la seguridad de nuestra nación, como ocurre, Dios mío, en los países civilizados, donde este estamento, Señor, se constituye en una piedra fundamental para la estabilidad de la nación. Te lo rogamos, Señor, danos un estamento militar depurado. Y finalmente, Señor, te pedimos por la purificación del área moral de nuestra nación. No puede subsistir una nación con la inmoralidad a cuestas. Hay naciones que han caído por la inmoralidad, Señor. Que no sea así con nosotros. Por favor, Señor, purifica nuestra ética, nuestra moral. Moral y luces son nuestras primeras necesidades, dijo el libertador, pero tus palabras son mucho más trascendentales para hablarnos, Señor Jesús, de que nosotros debemos vivir una vida moralmente proba, una vida moralmente pura, Señor, donde la gente pueda predecir nuestra moralidad y saber que nuestra palabra es ley, saber que no vamos a ser deshonestos, saber que no vamos a robar cuando nos contraten o nos empleen, Señor, sino que tengamos una moralidad a toda prueba. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y finalmente te pedimos por todos nosotros. Señor, ayúdanos a comprender que todo este conocimiento sirva para despertar nuestra comprensión de tal manera que nos alineemos al cumplimiento de tu programa profético, la Nueva Venezuela, de acuerdo a los tiempos y las razones que tú has puesto. Eso significa en la práctica, Señor, que pidamos definición de nuestro rol en ese proceso constructor, que hagamos nuestra parte, que no queramos que tú hagas también nuestra parte, la tuya y la nuestra, sino que estemos conscientes de cuál es la que a ti te toca y cuál es la que nos toca a nosotros y nos unamos contigo para hacerlo realidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, finalizamos y quiero dejarles la notificación del próximo evento que tendremos, la próxima videoconferencia, será nuestra tercera videoconferencia que la hemos llamado Áreas Estratégicas de Intervención Profética del Marco Profético Venezolano. Precisamente esa área estratégica está basada en estos temas claves que hemos destacado hoy. Eso va a ser dentro de 2 semanas, el miércoles 17 de septiembre a las 8 de la noche, igual modalidad virtual, y lo vamos a hacer por la plataforma de Facebook Live. Ha sido un placer estar con ustedes. Oro al Señor que todo este conocimiento, el Espíritu se encargue de validarlo en ustedes, que el Espíritu Santo se encargue de despertar su conciencia, de enriquecerlo con ustedes, de tal manera que nos unamos en un único propósito. Yo no tengo ningún otro propósito, sino sencillamente que cada uno de ustedes asuma su responsabilidad delante del Señor y Él pueda contar con ustedes para aquello que ha planeado hacer por medio de sus vidas. Dios me les bendiga, hermanos. Dios me les guarde. Ha sido un placer inmenso compartir con ustedes en esta noche. Dios les bendiga. Que descansen.